Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ignacio Federico, soy periodista del diario La Nación y los voy a acompañar en este panel que sigue. Les cuento también que ya tenemos más de 40.000 personas alcanzadas, una bombonera completa para los que fueron ayer a la cancha o vieron el partido, y que el hashtag es familia, ahí pueden hacer preguntas. Pero ya los invito a los próximos integrantes de nuestro panel. Ariel Davali, presidente de Chungo y hermano de Mariano y Daniel. Teddy Caragosian, CEO de TN Platex, hijo de Agop y padre de Tomás y Lucas. Y Manuel Ribeiro, presidente de Grupo Ribeiro, hijo de Luis y padre de Mercedes. Adelante, por favor. Siéntate por allá. ¿Estamos por allá? Sí. Y les cuento por qué los presenté, además que con el cargo, con hijos de quién y padres de quiénes son, porque en este panel vamos a hablar de trascender generaciones. ¿Cómo es esto de recibir la empresa y pasarla después a sus hijos, hermanos o quien continúe? Ariel Davali, como les decía, es presidente de Heladerías Chungo, empresa fundada hace 45 años, ya tiene más de 30 locales. Y contanos, Ariel, ¿cómo fue eso? Estaban tus dos hermanos trabajando con vos y ya quedaste solo a cargo de la empresa. Sí, quedé solo, pero bueno, fue en dos etapas, ¿no? Yo soy el mayor de 3 hermanos. En el año 2000 trabajamos los 3 en la empresa. En el año 2000 Daniel, el hermano del medio, decidió nuevos horizontes. Así que bueno, lo acompañamos familiarmente y lo acompañamos desde la empresa. Y el año pasado, Mariano, que estuvimos conduciendo la compañía los últimos 15 años juntos, también tomó la decisión de nuevos rumbos. Me lo comunicó primero a mí. Fue todo en paz y armoniosamente. Por suerte sí, mucha paz, mucha armonía. Eso tiene que ver también con el ADN de nuestra familia, de lo que nos dan y nos siguen dando, nos dieron y nos siguen dando mis viejos. Y la verdad que sí, fue con mucha paz, con mucha armonía. Y también habíamos hecho un trabajo previo, hace como 5 años, de protocolo familiar. Y eso también nos ayudó mucho a encontrar el mejor camino. Teddy Caragosian es CEO de TN Platex, como decíamos, es economista, licenciado en Economía, y tiene un máster en Dirección de Empresas por la Universidad Austral. Y retomando el panel anterior que hablaban de por ahí tensiones o momentos de tensiones en la familia entre padre e hijos o entre hermanos, nos contabas que Agop, tu padre, fundó allá por 1948 la primera empresa y después se fue escindiendo según los hermanos. ¿Cómo fue eso? Muchas veces y hoy se habló, digamos, de cómo las empresas sobreviven el 30%, después solamente el 5% a la tercera. En realidad no es tan así, es exagerado, digamos, y es porque es difícil de contar estas historias, como es difícil contar sobre los antepasados de uno. Las empresas se van escindiendo. Una empresa que es exitosa, por ahí tiene 2 ramas, 2 hermanos piensan que uno puede manejar una empresa y la otra, digamos, y es más productivo inclusive en muchos casos esta separación porque generan mayor compromiso, mayor foco, mayor focalización, y entonces las empresas se van dividiendo. En el caso nuestro, mi padre viene de Turquía, digamos, armenio, y al tiempo viene su hermano, genera una empresa, esa empresa crece muy bien. En el año 1998, los 2 hermanos ya con hijos, cada uno por su lado, digamos, con filosofías distintas, porque uno era comerciante, el otro era industrial, se dividen, estas empresas, digamos, toman caminos distintos y en el futuro también es posible que esto suceda varias veces, digamos. Y esto no es que se cerraron las empresas, sino tomaron diferentes, algunas se cierran, otras secciones de una empresa se cierran, digamos. Las empresas van tomando formas distintas y esas estadísticas que se dicen no son mentiras, sino son tergiversaciones de la realidad. Según cada caso también pasa, ¿no? Por supuesto. Y aquí a mi izquierda Manuel Ribeiro, que es nieto de Manuel, hijo de Luis y padre de Mercedes, que nos acompaña también hoy acá, así que en esto de trascender generaciones estás a la orden del día. Manuel, ¿qué tomaste sobre todo de tu padre Luis, que quieras también traspasar a las próximas generaciones como Mercedes? Bueno, en la actividad nuestra, que es la comercial, hay valores que trascienden
y son importantes en la relación con el cliente y con proveedores y con instituciones financieras, ¿no es cierto? Es que es la generación de confianza a partir de la calidad de los servicios, y eso es desde mi abuelo, ¿no? Ni siquiera desde mi padre, es desde mi abuelo. La empresa nació en una ciudad pequeña, que era Villa Mercedes San Luis, y el relacionamiento era personal con los clientes, la Tu padre continuidad. siempre vivió arriba del local, ¿es En la cierto? etapa posterior, mi abuelo primero y después mi padre siempre vivía arriba del local. Entonces, por eso es otro aspecto también con respecto al compromiso, que aquí hubo un asesor que decía, bueno, es un disvalor poner el nombre y arriesgar, pero también en cierto aspecto es un gran valor, Claro. porque te obliga a una conducta, te obliga a una relación, ya te digo, con clientes y con proveedores absolutamente seria y cabal, respondiendo con responsabilidad. Esos valores fueron trascendiendo, nos ayudaron, por supuesto, yo soy tercera generación, en la etapa del cambio de segunda a tercera generación, es decir, de mi padre y sus hermanos a nosotros, ahí aprendí la necesidad de un protocolo. Yo acababa de terminar mis estudios de sociología, tenía, por suerte, cercanos gente que hacía este trabajo, Kaplun era uno de ellos, y nos ayudó a transitar ese paso de segunda a tercera generación. Porque este aspecto no es nada fácil. Y en esta tercera generación, bueno, lo que se trata es ya de profesionalizar la compañía. Y los hijos, como bien decían en el panel anterior, ingresan o no de acuerdo a su inquietud, a su interés y demás. Como la compañía empieza a crecer, hay opciones de acuerdo a la vocación y al espíritu de cada uno, ¿no es cierto? Pero en lo que es, digamos, la gestión de la empresa, tiene que haber profesionales. Yo eduqué a mis hijas en que, si nosotros... Ya lo sabe, digamos. Lo sabe, Es lo así. tiene claro, son dos hijas. Nosotros vamos arriba de un avión y lo mejor es que vaya un buen piloto, ¿no es cierto? No, la consanguinidad no asegura que sea bueno el piloto. Lo que sí, como accionistas, tienen que estar cerca de la compañía, ¿no es cierto? Cuidando de los valores y la continuidad de los valores, que esos no cambian. Sí cambia la tecnología. Hoy el sector nuestro, el retail está en un proceso de cambio feroz, pero los valores siguen siendo los mismos. Manuel es sociólogo y ahora dentro de poco nos va a contar cómo cruzó su carrera de sociólogo con la empresa familiar. Bueno. Pero Mercedes, ¿cómo es ser cuarta generación? ¿Cómo fuiste entrando en la empresa? Bueno, un poco lo que decía mi padre, él siempre dijo, en las áreas claves, las comerciales, las que, bueno, tienen que ver con la gestión del negocio día a día, tienen que estar los profesionales que incluso tengan la preparación para ello. Yo soy psicóloga. Cuando me recibí dije, no, yo no tengo nada que hacer en la empresa, no puedo aportar nada. Sobre todo porque siempre me imaginé en el área más clínica y de repente apareció esto de la sustentabilidad y tratando de imitar el modelo de mi padre, que es sociólogo y pudo hacer tantos aportes en lo comercial. Dije, bueno, ¿por qué no? Sobre todo porque la sustentabilidad tiene mucho que ver con lo social. Y bueno, ahí es donde uno siente que puede aportar. Y ahí encontré un huequito y ahí estoy. Está muy bien. Ariel, uno también trasciende las generaciones con acciones, con hechos propios. Vos entraste a Chungo, una marca ya conocida de heladerías, con 30 locales, como decíamos, y ahora estás en pleno lanzamiento de una nueva marca, que es Yolas. ¿Cómo es ese proceso de arrancar también, de tomar algo y arrancar algo de cero? Y primero desafío, pasión, la verdad que surgió en el ámbito de la empresa, ¿Tuviste que no de consultarlo la con tu familia. padre? Lo consultamos, pero en realidad era ya casi como algo definido y decidido, y por supuesto que siempre el aporte de él es más que valioso. Fue un desafío muy importante, es un desafío muy importante, porque decidimos crear una nueva marca, crear un nuevo concepto. Estuvimos trabajando mucho en el concepto porque
porque no había nacido con ese origen y se fue modificando en el tiempo, y también le dio como una energía, un aire y o sea, algo muy valioso dentro del equipo de trabajo gerencial de Chungo, porque lo hicimos en conjunto. Y esto de fundar o cofundar, porque lo hicimos con otros socios, es algo que también yo tenía como necesidad y bueno, nada, estoy muy contento. Emprender dentro del emprendimiento. Digamos. Sí, emprender un nuevo emprendimiento, ¿no? Si bien tiene mucho que ver con nuestro negocio, pero es un formato nuevo, desafíos nuevos, posicionar una marca, es bastante interesante. Teddy, el sector textil en el que estás es un sector que varía mucho, junto con la economía del país, y fue muy golpeado varias veces. ¿Qué de la generación anterior y a nivel industria, a nivel país en general, en este momento en que estamos con una devaluación de casi el 50% en lo que va del año, una inflación que se espera del 30%, ¿aprendés de la generación anterior a sortear las crisis? Mi hermano contrató un periodista y le hizo una entrevista larga a mi padre y tenemos un libro con la historia de él. Lo que ese libro nos permite a nosotros como familia es ver que la historia es larga, digamos, y estos eventos son cortos. Las empresas familiares que podemos sobrevivir y que tenemos a veces, digamos, dificultades por ser familiares y porque por ahí el lenguaje nuestro no es el que utiliza el banco, el banquero o el funcionario público, en general hemos sobrevivido a muchas de estas cosas, digamos. Y ese libro, digamos, es una demostración de que las diferentes vicisitudes por las que una familia pasa y por las que un país pasa, pasan y las cosas continúan. Hay familias que pueden tener que tienen esa cultura, digamos, de aguantar y otras que no. Las que no aguantan, digamos, no son conocidas. Las que aguantan son conocidas. Como los Ribeiro, como la familia, digamos, como la nuestra, digamos, sorteamos estos problemas y el tiempo pasa y después vendrá, digamos, saldrá el sol nuevamente. La verdad es que recién estaba mi esposo y me decía que no iba a hablar de economía, digamos, así que estoy tratando de focalizarlo en la parte, digamos, totalmente social de lo que es la familia, Nosotros, recién te escuchaba la palabra entrepreneur, digamos, y metiéndola con este tema de las vicisitudes. La verdad es que la diferencia entre empresario y entrepreneur es que el entrepreneur tiene un cierto amor por la empresa, pero hasta que no. Los empresarios matamos por nuestras empresas. También escuchaba, digamos, una persona que habló antes diciendo, bueno, si la empresa no funciona, la cierro y ya está. Ningún empresario familiar te va a decir, si la empresa no funciona y ya está, digamos. O sea, es a pesar de las circunstancias que nosotros aguantamos las empresas y las empresas deben continuar. Y esa es la fortaleza que le da a un país tener empresas familiares. Es, digamos, el modo como se las denosta muchas veces, digamos, es una empresa familiar, no es un error, digamos. Las empresas familiares son las que generan la amalgama con la que se hace un país, digamos. Después vienen y se van, vienen los entrepreneurs, desaparecen, vienen las empresas extranjeras, desaparecen, vienen las empresas profesionales, desaparecen. Las que seguimos estando somos las empresas familiares. Y nosotros somos las que generamos una economía antifrágil. Antifrágil como concepto, digamos, no de robusta, sino que se robustece con el movimiento, digamos. Manuel, tu padre Luis vivió 105 años. 105 años, falleció lamentablemente ahora en marzo, pero lo disfrutamos muchísimo y él disfrutó su vida. Él dice, viví tanto tiempo porque tengo la conciencia tranquila. Pensás seguirle el camino, obviamente. O sea que es un valor, ¿no? ¿Cómo fue el momento en que le dijiste voy a estudiar sociología? ¿No te dijo, che, pero sí, quiero que te hagas cargo de la empresa? Bueno, no, en realidad mi padre tenía una visión distinta. Mi padre creía que la actividad comercial, en esa época no era bien vista la actividad comercial. En realidad hay que decir la verdad, ¿no? Y a pesar de que a mí me encantaba estar detrás del mostrador y demás, él decía, el comercio que queden los que no estudian. Los que estudian, se capacitan y demás, piensen en profesiones liberales, en desarrollos. Bueno, yo
en ese momento tenía mucha inclinación por las cuestiones sociales, estudié sociología acá en la UBA, y en algún momento era la época de discusión, no sé si se acuerdan, hay un gran sociólogo que es Torcuato Di Tella, que además era hijo del dueño de Cian. El padre murió de pena, porque él se dedicó, digamos, se preparó en sociología, pero no fue atractivo para ellos, para él continuar, y se transformó en un gran profesional docente, digamos. Pero el concepto en aquella época, era una familia italiana, era que si eran los hijos, me parece que ahí es donde se produjo el trastoque, ¿no? Yo, cuando me recibí de sociólogo, estuve trabajando como sociólogo en desarrollo de comunidades, tuve 2 años, y en algún momento pensé, primero, estos primeros ladrillos, que son ya 2 generaciones, ¿los tiramos por la borda? Hay valores ahí. Es muy difícil iniciar una empresa con idea de largo plazo. Hay que, digamos, pensar que la continuidad es importante. Y ahí fue donde decidiste Y sumar. decidí sumarme, y además como sociólogo y por la experiencia que tenía en desarrollo de comunidades, pensé en armar el esquema de minicuotas. Que son los microcréditos para la base de la pirámide. Microcréditos para la base de la pirámide. O sea que dentro de lo que es Ribeiro, una unidad de negocios son estos microcréditos, que la verdad que es algo donde yo pude desarrollar plenamente mi vocación. Hoy tenemos 150.000 microcréditos, o sea que es una experiencia muy importante a partir de un desarrollo, digamos, muy estudiado, que es microfinanzas, ¿no es cierto?, donde el trabajo de dar el crédito y de seguimiento es personalizado, ¿no es cierto?, en las zonas marginales y demás. Por supuesto que esto es un aspecto de Ribeiro. El otro aspecto es el retail, donde el concepto es profesionalizar al máximo el retail e incorporar tecnología, ¿no es cierto? Es decir, el asunto es que esta cuestión de microfinanzas potencia el otro, porque en alguna medida las nuevas generaciones están buscando, digamos, empresas que además de venderle el producto que necesitan, brinden un servicio adicional en el sentido de la integración. Ya a las nuevas generaciones no les gustan estos compartimentos estancos. Yo vivo en un barrio cerrado, ¿no es cierto?, y afuera, ¿no? Hay que realmente pensar en un esquema de integración. Después nos vas a contar, asociando eso, cómo fue de pasar de una ciudad chica al desembarco en Buenos Aires, que ocurrió mucho tiempo después. Exacto. Teddy, y hablando de nuevas generaciones y millennials, vos tenés 2 hijos, nos contabas, de 28 años y 26 por ahí, que están en la empresa. En esto de las tensiones, ¿ya sentís que te empiezan a cuestionar cómo son estos millennials en la empresa? Te dicen, no, papá, esto no es así, lo tenés que hacer así, de tal o cual manera, ya esperando poder tomar las decisiones ellos. Sí, y alegremente, digamos. En realidad, yo me acuerdo cuando ese proceso lo hice con mi padre, y era interesante ver que los terceros, digamos, no comprendían cuándo pasábamos de jefe a empleado, de presidente a gerente, de padre a hijo, digamos, y al revés también, de la nueva generación, de presente a futuro, digamos. Nosotros, entre padres e hijos, enseguida podemos cambiar de un proceso al otro. Los de afuera a veces eso los confunde. En el caso nuestro, yo estoy muy contento, digamos, de que ya mis hijos tienen ideas complejas distintas a las mías, y bueno, poco a poco vamos a ir coordinando, digamos, la posibilidad de que las ideas de ellos prevalezcan sobre las mías. A veces, como en momentos de crisis, como ayer una reunión, es mano militar, y digamos, a veces, bueno, todo muy lindo, pero ahora se hace como digo yo, y otras veces hay tiempo, digamos, y esa combinación entre presente y futuro es la que hace que una empresa sobreviva y se vaya transformando sin darse cuenta, digamos. De acá a 10 años, así como 10 años atrás mi empresa era distinta a lo que soy, dentro de 10 años espero que sea bastante más distinta, ya con el cambio generacional
hecho. Para mí es una alegría, para algunos a veces es doloroso. Algunos llegan a presidente, digamos, cuando esas cosas no funcionan, digamos.